Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Salmo 2 en su Biblia, por favor. Salmo 2. Un tema del que Jesucristo predicó con mucha frecuencia fue el reino de Dios. ¿Sí? Usted lee los evangelios y va a encontrar eso. De hecho, en la diapositiva que usted observa allí en la pantalla, nosotros tenemos referencia de que esta expresión, el reino de Dios, aparece 70 veces en el Nuevo Testamento. Para aquellos judíos que tenían recelo de nombrar el nombre de Dios, en algunos libros, en los evangelios principalmente, en vez de usar la frase reino de Dios, se usó la frase reino de los cielos. Pero son expresiones idénticas. Reino de Dios 70 veces, reino de los cielos 33 veces. Más de 100 veces Jesucristo enseña acerca del reino de Dios. El Salmo número 2 habla de esto. Habla de la coronación de un rey. Para coronar a un rey, para establecer a un gobernante, había todo un proceso. ¿Sí? Nosotros vemos en las autoridades que cada 4 años suben al poder, hay todo un proceso para poder instituirles a ellos. Cuando esto se hacía con los reyes de Israel, se utilizaba el Salmo 2 con los elementos de este salmo para instituirlos, para coronarlos, para establecerlos como autoridades. El Salmo 2 se aplica primariamente a esos gobernantes que fueron estableciéndose, a esos reyes de Israel. El libro de Samuel, el libro de Reyes, el libro de Crónicas nos hablan de todos esos reyes. Pero usted va a darse cuenta en el estudio del Salmo 2 que sus palabras van más allá de los reyes humanos que se establecieron a lo largo del tiempo y va a describir al mejor rey, a Jesucristo, siendo instituido y siendo coronado como nuestro rey. Así es que ya que tenemos la perspectiva, el panorama general, nosotros ahora podemos allí empezar en el verso 1, Salmo 2, verso 1, observe lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Una realidad que describen estos 3 versículos es el fracaso de las autoridades, la rebeldía de ellos. Todo el lenguaje que se ocupa allí son palabras y son términos militares. Así es que la gente, las autoridades principalmente, los reyes, no solo de la nación de Israel, sino de todo el mundo, la historia nos muestra a nosotros que las autoridades finalmente han fracasado. Nosotros cada 4 años vamos a las urnas con la esperanza de votar y
tenemos un candidato y ponemos esperanza allí, pensamos este sí es el bueno, este sí va a hacer las cosas bien. Y la verdad es que es cuestión solo de tiempo para darnos cuenta que fue igual que el anterior, fue peor que el anterior y toda nuestra esperanza puesta allí no sirvió de nada. Las autoridades usan el poder mal. Dios establece un concepto importante y allí en la pantalla usted puede ver una cita de Deuteronomio 17 que dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando se establecía un rey, se le daba una copia de la ley. Y esta copia de la ley era el instructivo mejor que el rey recibía para meditar en esa ley todos los días, para que él pueda tomar decisiones correctas, decisiones alineadas a la palabra de Dios, y así pueda gobernar a un pueblo, a una nación, y lo pueda hacer de manera correcta, de manera adecuada. ¿Qué les falta a nuestros pueblos? En verdad no necesitan un mejor sistema político, un mejor sistema económico, aunque siempre se puede mejorar. Necesitan este libro en su vida. Porque cuando las autoridades empiezan a alinear sus decisiones políticas, económicas, empiezan a alinear esas decisiones a la luz de la palabra de Dios, la vida de los pueblos cambia. Cuando no lo hacen, cuando ellos se creen suficientes, autosuficientes, el texto dice claramente: para que no se eleve su corazón. Se vuelven orgullosos, prepotentes, se vuelven así. Se apartan del mandamiento de Dios y afecta a todos los súbditos que estamos bajo ellos. El problema de las autoridades es su rebeldía en contra de la palabra de Dios. No hablo de nuestro país, hablo de nuestro mundo y hablo a lo largo de la historia. A lo largo de la historia nosotros podemos observar que nuestros gobernantes han fracasado porque no han puesto la palabra de Dios como su prioridad en su vida. Y cuando la Biblia no ocupa el lugar que debe ocupar, en la siguiente diapositiva usted puede observar estas tres palabritas que aparecen en los primeros 3 versículos, tomados de el lenguaje militar. Se amotinan. Eso significa un estado de gran rabia que les impulsa a comportarse violentamente. Piensan, conspiran secretamente y se levantarán, toman una postura de pelea. Cuando la persona saca de su vida, cuando el gobernante saca de su vida la palabra de Dios, lo que va a hacer es irse en contra de lo que Dios espera de él y de ese pueblo. Y por eso hay leyes que van en contra de la palabra de Dios, promovidas por esos gobernantes. Hay cosas en las que el mundo cree, promovidas por esos gobernantes que no están alineados a la palabra de Dios. Están en una posición de rebeldía y muchos de esos súbditos, muchos de esos ciudadanos bajo esos
regímenes lo que hacen es considerar que algunas cosas sí son buenas ideas, algunas cosas sí son buenas decisiones. Los líderes que han abandonado la palabra de Dios, el incrédulo, la persona que no confía en Cristo como su Salvador personal, está en rebeldía. Observó en el verso 2 cuáles son sus enemigos: contra Jehová y contra su ungido. Ellos son los verdaderos enemigos. Cuando nosotros estamos aquí en este mundo y nosotros tratamos de vivir con una forma de pensar distinta, nosotros vamos a experimentar algo de oposición. Porque a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, al mundo en sí, ellos les molesta la forma de vivir como un creyente debe hacerlo. Así es que vamos a experimentar algo de oposición, por lo menos indiferencia, porque estamos actuando, viviendo, hablando como la palabra de Dios dice, y ellos no quieren eso, ellos se oponen a eso. Y aunque experimentemos algo de persecución, recuerda, los verdaderos enemigos de los líderes, de nuestros reyes, de los incrédulos, los verdaderos enemigos no somos nosotros. Los verdaderos enemigos de su sistema pecaminoso es Dios y su ungido. El incrédulo está en rebeldía con Dios. No le interesan las cosas espirituales. Es indiferente a las cosas de Dios. Vive de acuerdo a principios contrarios a la palabra de Dios. Rechaza todo esto, rechaza el cristianismo. El mundo, no solo los gobernantes, el mundo está en rebeldía en contra de Dios y de su ungido. Esa posición les ha llevado a tomar la decisión descrita en el versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos se sienten apresados cuando acogen los principios de la Biblia. Si ellos tienen que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no les interesa eso. Así es que han tomado la decisión de ir en contra de la palabra, sacar la Biblia de su vida y regir su vida de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus criterios. Ellos mismos se han convertido en su propio Dios. Ellos conducen su vida porque no quieren someterse, acogerse a lo que la palabra de Dios dice, y por eso les ha parecido buena idea romper sus ligaduras, echar de nosotros sus cuerdas, es decir, dejar de someterse a Dios y hacer lo que ellos quieren. No hay una mejor descripción del mundo. El incrédulo no busca a Dios. El incrédulo está en contra de Dios. El incrédulo vive de acuerdo a principios diferentes a la palabra de Dios. No quiere someterse a Dios porque simplemente quiere, según él, tener la libertad para hacer lo que él quiere. Y cuando el incrédulo toma esa decisión, va a haber consecuencias por haber hecho eso. Observa verso 4, observa las consecuencias. El que mora en los cielos, o diciéndolo de manera diferente, el que está entronizado. Dios el Padre está en el cielo entronizado. Él es el Rey. No ha dejado de serlo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
La consecuencia de la rebeldía del incrédulo es que la ira de Dios está sobre él. Nosotros repetimos a veces este pensamiento. Dios odia el pecado y ama al pecador. Suena bien, no es bíblico. La Biblia enseña que Dios odia el pecado y odia al pecador. Romanos 1 establece que la ira de Dios está de manera continua, de manera permanente sobre el incrédulo. El incrédulo está ya condenado. Él no tiene que esperar el juicio final para saber si está o no está condenado. La Biblia habla de que él está condenado, y si se muere, cuando se presente en el juicio, en ese juicio no se va a determinar si está condenado o no, se va a ratificar el hecho de que él está condenado. La ira de Dios está de manera continua sobre el incrédulo. Lee Romanos 1, una perfecta descripción. Lee Juan 3, 17, 18, 19, una perfecta descripción de que la ira de Dios está sobre el incrédulo. Su rebeldía ha producido la consecuencia de que la ira de Dios esté sobre él. ¿Estás seguro que si tú partes hoy de este mundo, por la gracia de Dios, vas a la presencia de Él? Si tú no estás seguro de eso, amigo, tú necesitas recibir a Cristo. Porque si te mueres, vas a un infierno eterno. No sustituyas salvación por religiosidad. No sustituyas salvación por iglesia. No sustituyas salvación por obras. Lo único que nos salva es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Así es que, amigo, ven a Cristo, porque si no lo haces, tú estás experimentando la ira de Dios, lo creas o no lo creas, y cuando mueras y te despiertes, vas a encontrarte en un lago de fuego eterno, donde permanecerás. Como el sistema de gobierno a lo largo de la historia ha fracasado, Dios toma la decisión de establecer un nuevo rey. Observa verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Observas? Sión, ese santo monte allí en Jerusalén, es una elevación pequeña, de poca altura. Allí está asentada la ciudad de Jerusalén, y allí está asentado las ruinas del templo, donde estaba el templo. Así es que cuando Dios instala, y en la siguiente gráfica tú puedes observar estos 4 elementos. Recuerda, el Salmo 2 está haciendo referencia a la coronación de un rey. Dios le instala a Jesucristo sobre Sión, su monte santo. Establece un decreto. Cuando nosotros cada 4 años vemos a nuestro presidente allí instituido con la banda y con todo eso,
tú llegas a observar que le dan documentos legales que van a avalar su gestión, y como parte de eso, él va a revisar eso, va a leer todo eso, y luego nos va a dar un discurso ya siendo presidente. Eso es el decreto. Dios establece legalmente a Jesucristo como rey. Verso 7 dice: yo publicaré el decreto. Y luego de publicado el decreto, el discurso de Jesús va a ser la repetición de una parte de ese decreto. Observa, dice el texto: Jehová me ha dicho. Observa el discurso de Jesús: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Probablemente no estamos acostumbrados a discursos tan cortos, porque los discursos de nuestros presidentes son larguísimos, larguísimos. Observa el discurso de nuestro rey, es pequeñito: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego, él recibe su herencia. El texto sigue diciendo, el 8: pídeme y te daré por herencia las naciones. Observa cuál es la herencia. Por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Su reino, a diferencia de los reinos humanos, va a tener una extensión que va a incluir todos los lugares, todos los sitios de nuestro planeta. Él va a gobernar todo lo que existe. Su gobierno va a ser pleno, su gobierno se va a extender hasta los confines de la tierra. Y mientras algunos reinos humanos pueden fracasar, o algunos pueden tener éxito, o algunos pueden tener un éxito relativo, observa el reino de Jesús. Verso 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, Él no va a venir como un humilde hombre a salvar a la humanidad. Cuando Él venga, Él va a venir como juez. Y a los rebeldes les va a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero los va a desmenuzar. Así es que la rebeldía no va a ser la que triunfe finalmente. Dios va a tener la victoria. Jesucristo instalado con su decreto, con su herencia, Jesucristo como juez vendrá en victoria, y Él juzgará a todo aquel que ha despreciado su salvación eterna y ha decidido ir en contra de su palabra, de Dios y de su ungido. ¿De qué lado estás? ¿De los rebeldes? ¿Los que van a ser quebrantados y desmenuzados? ¿O estamos en el equipo que triunfa, en el que tiene la victoria por la gracia de Dios? Observa lo que sucede aquí. Y después de describir estos resultados, el texto bíblico nos muestra una oportunidad más de las muchas que han tenido de misericordia por parte de Dios. Y en los versos del 10 al 12
les exhorta a que ellos dejen su rebeldía y vuelvan a Dios. Observa verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Observa la invitación que Dios hace al rebelde, sea este autoridad o no, sea este rey o no. El mensaje viene dirigido a los reyes y muchas veces nosotros los súbditos somos un reflejo de nuestras autoridades. Seguimos el ejemplo aun cuando muchas veces estemos en contra. Y a esas autoridades se les dice, se les ordena, se les da 5 mandamientos. ¿Cómo el rebelde demuestra que ya no es rebelde y que es bienaventurado? 5 mandamientos. Verso 10. Sed prudentes. Dejen la rebeldía. Abandonen la insensata rebeldía. Dejen de estar en contra de Dios, en contra de su palabra. Mandamiento 2. Admitid amonestación. Aprendan a ser corregidos. Y sabes, la autoridad, cualquier autoridad, y nosotros muchas veces estamos en posición de autoridad en nuestro trabajo o en la familia. Acepta ser corregido. Acepta ser corregido. El rebelde se caracteriza porque cree que es dueño de la verdad, no se equivoca, es testarudo, así es y así será. Admite amonestación. Luego dice, servid a Jehová con temor. La palabra servir, el escritor podía escoger entre varias opciones para que se traduzca servir. Escogió una palabra que indica no solo el servicio, sino el servicio como un medio, como una herramienta de adoración. Por eso enfatiza servid a Jehová. Eso es lo que espera. Si estos realmente están arrepentidos de su rebeldía, una evidencia clara va a ser su servicio como medio de adoración al único que merece ser servido y adorado, nuestro Dios. 4º mandamiento, y alegraos con temblor. Regocíjense. 5º mandamiento, honrad al Hijo. Hablad bien del Hijo. ¿Observas? Un detalle que no debes perder. Observa cómo termina el Salmo 2. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esa palabra bienaventurado te recuerda ¿qué? ¿Qué salmo te recuerda? Salmo 1. Y aquí un detalle. El Salmo 1 empieza con la palabra bienaventurado y el Salmo 2 termina con la palabra bienaventurado. Ese detalle se llama inclusio, es decir, estos 2 salmos son una unidad y deben entenderse y deben verse de esa forma.
Cuando nosotros analizamos el texto, vamos a darnos cuenta que no solo aparece esa repetición al inicio y al final, vamos a darnos cuenta que palabras que usa el Salmo 1 también utiliza el Salmo 2. Bendito, el consejo de malvados, el camino de pecadores, el asiento de burladores, el meditar en la Torá, el camino de los impíos perecerá. Todas esas expresiones son repetidas en el Salmo 1 y en el Salmo 2 para fortalecer la idea de que estos dos salmos son una unidad. Y aquí el valor de este concepto para nosotros. O tú vives como un bienaventurado, o tú vives como un rebelde. El capítulo 2, el Salmo 2, describe al incrédulo, no al creyente, al incrédulo. Y a veces para nosotros los creyentes nos desconectamos tanto de nuestra relación con Dios y le damos poca importancia a esa relación y a su palabra porque estamos muy ocupados en otras cosas importantes, que aunque somos creyentes verdaderos, vivimos como ateos practicantes. O tú eres bienaventurado, o tú en la práctica eres rebelde. ¿Qué evidencias debe haber en mi vida para yo alinearme con el grupo de los bienaventurados? Porque si yo te pregunto esta mañana, ¿tú estás en el grupo de bienaventurados o tú estás en el grupo de los rebeldes? Seguramente la mayoría vamos a decir, sí, yo estoy en el grupo de bienaventurados. Y es porque es más fácil hablar que vivir, por supuesto. Observa en la pantalla esos 5 elementos que deben ser parte de nuestra vida para en la práctica nosotros saber si estoy viviendo como una persona bienaventurada. Número 1, ¿eres una persona prudente? Recuerda las opciones, bienaventurado o rebelde. ¿Eres una persona prudente? ¿O lo contrario es, eres un rebelde? Sean prudentes, dejen la rebeldía. ¿Qué dice tu vida? ¿Prudencia o rebeldía? Si le pregunto a tu papá y a tu mamá, ¿qué me van a decir? Si le pregunto a tu esposo, ¿qué me va a decir? Si le pregunto a tu esposa, ¿qué me va a decir? ¿Prudente o rebelde? ¿Dueño de la verdad o una persona que acepta amonestación? ¿Cuál te describe? ¿Servicio a Dios? O yo no tengo tiempo para esas cosas. ¿Regocijándose en la vida, aún en medio de problemas o dificultades? ¿O quejándose continuamente por todo lo malo que Dios le hace? ¿Honrando a Dios o buscando siempre la gloria personal, que nos aplaudan a nosotros por nuestros logros, por nuestros triunfos? Ahora sí contesta. Viviendo como bienaventurado, o aun cuando ya no lo somos, ya no somos incrédulos, viviendo como si lo fuéramos.
¿En qué área de esas 5 de la pantalla tú y yo necesitamos tomar decisiones? ¿Qué nos falta cambiar para vivir en la práctica como bienaventurados? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder estudiarla, de poder entenderla. Padre, gracias porque tú has hecho un cambio en nuestra vida. Nos salvaste y nos perdonaste. Y ahora tenemos el privilegio y la bendición de poder vivir como gente bienaventurada. Y Señor, tú sabes que a veces descuidamos nuestra relación contigo, nos alejamos de tu palabra y vivimos como algo que ya no somos, como vive el incrédulo, en rebeldía, en oposición a ti. Y Padre, yo te ruego que nos ayudes a mirar nuestra vida con cuidado. Confesar nuestro pecado de rebeldía a ti. Y adoptar las señales, los elementos propios de una persona bienaventurada. Ayúdanos a abandonar la rebeldía y ser prudentes. Ayúdanos a dejar de ser testarudos y aceptar la amonestación, la corrección de otros. Ayúdanos a servirte a ti, a regocijarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida y a abandonar la gloria personal, buscando que en cada acto tú seas glorificado y exaltado. Te damos gracias por este Salmo 2, que nos recuerda que Jesucristo ya ha sido coronado. Y cuando Él vuelva, los incrédulos experimentarán juicio, mientras nosotros experimentaremos regocijo, alegría, porque nuestro Salvador volverá por nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar su mano. Y con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Gracias, veo al fondo su mano. Gracias por identificarse. Baje nomás su mano. Gracias, veo también su mano. Gracias por identificarse. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. Si ustedes desean, es totalmente voluntario, por favor. Si ustedes quieren, ustedes pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de atrás de nuestra iglesia. Hay 2 caballeros que están esperándoles allí y ellos quieren llevarles a un lugar de nuestra iglesia y conversar un momento con ustedes.
Así es que si además de darnos la oportunidad de orar por ustedes, quieren darnos la oportunidad de conversar un momento, con toda confianza, pasen a la parte de atrás, allí están 2 personas esperándoles. Gracias, sigan nomás, gracias por su disposición. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. En este momento que van a estar escuchando el Evangelio, Señor, si no son salvos, yo te pido que hoy sea el día de salvación. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, Señor, a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad. Somos bienaventurados por tu gracia. Ayúdanos a dejar de vivir como lo que ya no somos, como rebeldes. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido